¿Qué significa para ustedes este acontecimiento que ha sido parte del aniversario 150 de Juan y que los reencuentra ustedes dos nada más y nada menos? Yo lo veo como una oportunidad de pensar en sanar el futuro. Como una oportunidad de diálogo. ¿Para vos, Gonzalo? Sí, hay un diálogo que ya iniciaron nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Pincén, no sé qué era tuyo, sería por lo menos tatarabuelo. El tatarabuelo de mi papá. Ah, el tatarabuelo de tu papá. Ya en aquellas generaciones entablaron un diálogo, porque hubo un legado. Lo que yo dije de la patria somos todos, en aquel entonces también el tema de la patria lo instalaron, porque Roca recibió personalmente y en la Casa Rosada, por ejemplo, a los grandes caciques como Manuel Namuncurá y Sayhueque, y transmitieron un diálogo y transmitieron algo a las generaciones, porque estaban construyendo lo que iba a ser la unidad futura, y eso lo han transmitido. Y en mi familia, los Roca, hemos tenido relación con Pincén. Primero en los entreveros de la frontera, podríamos decirlo, ¿no? Pero después también en los entreveros que tenían que ver con el desarrollo. Talíbar Roca era comandante de frontera y se tenía mucho respeto con Pincén, mucho respeto. Y Pincén también le llamaba Toro Gallo, es decir, que era un símbolo de respeto. Y después se encontraron también personalmente ya en los tiempos de paz y construyendo una nueva Argentina, se encontraron y se visitaban y estaban cerca, porque estaban ahí cerca de la Mar Chiquita, estaba Pincén, y a pedido y con un diálogo personal que tuvo con el mismo Talíbar y con un hombre que era el capitán Pablo Vargas. El capitán Pablo Vargas era un criollo, mestizo, hijo de indio y de una india, y de un criollo, ¿no? Hablaba el idioma y se entendía muy bien con Pincén. Y al final el mismo Pincén dijo, bueno, quiero estar, y tenía parte de su gente instalada cerca de la Mar Chiquita, y quiero estar ahí cerca del rancho de Pablo Vargas. Es decir, porque esas cosas que fueron tan fuertes también generaron una amistad fuerte, terminados los conflictos. Eduardo, ¿qué diferencias encontrás, o las más salientes, si vos querés, entre la historia escrita y la memoria familiar, la que vos viviste? Y por lo general la historia escrita abraza una intención hegemónica, ¿no? De querer mostrar lo que al entender de ese momento tenía que ser. Yo miro para atrás, nuestra familia sufrió mucho y costó mucho apagar el dolor y el odio. Todavía hay gente de la familia que duele, que está sufrida, pero bueno, también entiendo como adulto, o sea, el lugar que me toca hoy, la responsabilidad como padre, que es necesario trascender ese dolor. Obviamente podemos perdonar o no, no podemos perder la memoria, pero es necesario colaborar para un mundo mejor. Entiendo que en este momento, como lonco de mi comunidad, como Eduardo Pincén, necesito apostar a sanar el futuro, a que volvamos a ser una Argentina toda, ¿no? Sí. Entonces, eso. Gonzalo, ¿cómo estuvo presente la figura de Julio Argentino Roca en tu historia familiar y de lo que vos recordás de tu infancia en adelante? Bueno, siempre estuvo la historia familiar, la historia de Roca y la historia del padre de Roca. Entonces en casa el tema de historia era importante y papá en eso era bastante severo con respecto al estudio de la historia, ¿no? Porque era lo que transmitía. El
padre de Roca, que participó con San Martín, con Bolívar, las luchas de la independencia, en la guerra del Brasil, en la guerra del Paraguay, en la guerra de unitarios y federales, también transmitió eso a Roca, pero eso se fue transmitiendo también a nosotros de generación en generación. Nuestro padre no es que nos hablaba tanto de historia, pero sí nos exigía el tema del colegio y nos preguntaba siempre sobre el tema de la historia, ¿no? Es muy cercana a toda la historia, porque para nosotros, pero las generaciones anteriores por ahí no hablaban tanto. Mi abuelo, yo era muy chico cuando murió, pero un tío abuelo con el cual tuve muchísimo contacto, hermano de mi abuelo, siendo nieto, por ejemplo, y sobrino del general Roca y nieto de un soldado de la independencia, no hablaba de esos temas, no hablaban prácticamente de historia. En cambio, mi padre sí nos exigía que supiéramos historia y bueno, no podíamos estar ajenos, ¿no? Y por suerte lo hicimos, porque el hecho de conocer la historia nos permite estas cosas, y en eso sí, por ejemplo, la generación siguiente a la de Pinsén, mis abuelos, es decir, una generación posterior, mis abuelos y los hijos de Pinsén y los yernos de Pinsén tuvieron una relación muy cercana. En cuanto a las tareas de los campos, a encontrarse, claro, allí, porque vivían en el interior, vivían en ese momento en Junín, cerca de la Mar Chiquita. Eduardo, dos en una. ¿Considerás que los libros de historia representan adecuadamente a Pinsén? Y si te gustaría que se enseñara la historia de Pinsén de otra manera en las escuelas. No, yo creo que no, porque los libros de historia o la historia, como dije hace un rato, está muy de la mano de quien la quiere contar. Y la mirada no solo de Pinsén, sino de pueblos originarios en general, muy desde la guerra. O sea, cuando se habla de los indígenas se habla que eran bravos, que eran malos, se habla de Malón, claro, se habla de una situación, no se habla de quiénes eran realmente o de quiénes somos. Entonces, para poder hablar de los pueblos originarios hay que hablar de su espiritualidad, de su relación con el medio, claro, y de entender que son presentes, que por ahí uno mirándose al espejo de un pueblo originario, que no necesita ir al libro. Entonces, creo que no se lo enseña, directamente no se lo enseña como debería. Está muy limitado a un momento del diseño curricular si queda tiempo para enseñarlo. Y nada más. ¿Qué aspecto de la gestión de Roca considerás que suelen ser menos conocidos por el público y vos, por ser descendiente directo, se conoce en tu familia? Bueno, hay un hecho de Roca que es una estructura mental, una estructura política que él tiene desde el principio y que la transmite, lo transmite a través de los años, pero que lo tiene como unidad cuando él sale a la vida política. Roca le toca dar las grandes batallas. Las últimas batallas, después de 70 años entre Buenos Aires y el interior, le toca dar a Roca, después de la campaña. Es una estructura de pensamiento del país, no del Estado, porque a Roca se lo considera el constructor del Estado moderno, pero es mucho más que eso, porque afianza la unidad y afianza la nacionalidad. La última batalla entre Buenos Aires y el interior la da Roca en junio de 1880. Y allí plasma una política que es lo que le va a llevar después los años en hacerlo, que es una política nacional, de unidad nacional, y eso tiene que ver con el ejército, tiene que ver con la moneda, tiene que ver con la educación, con la generación de ciudadanía, todas las cosas que hacen al Estado, pero que se transmiten mucho más porque lo plasma en ese lema, o divisa mejor dicho, que es paz y administración. Había que hacerlo en paz, había que lograr la paz, cueste lo que cueste, pero una vez que está la paz,
era la única manera de llevar a la unidad y al progreso de la nación. Y eso lo tenía muy muy claro y lo plasmó después a través de los años, ¿no? Y un tema que se ha profundizado poco, que es ese de la paz. Por eso llega a la paz interna y llega a la paz externa, llega a la paz con Chile. Argentina tiene un ejemplo de paz en este mundo que hoy está tan, no solo agrietado, está en guerra, hay mucha guerra. Roca, la paz con Chile es un ejemplo, porque la paz con Chile lleva más de 20 años. Es decir, es una constante permanente de las distintas personas que intervinieron en aquel entonces de llevar la paz. Roca firma los pactos de 1881 y después recién en 1902 logra firmar los 3 pactos con Chile para terminar el tema total, el tema limítrofe, y lo hace en paz. Y eso costó mucho, es mucha inteligencia, es mucha estrategia, es mucha variación de personas y demás, pero se logra. Y eso es un buen ejemplo que tenemos los argentinos. Eduardo, si pudieras preguntarle algo al cacique Pincén, ¿qué cosa le preguntarías? Te podría decir que no. El tiempo me ha enseñado a entregarme, ¿viste? Nosotros caminamos mucho la espiritualidad y nos entregamos a tachao, se dice. Entonces, no sé qué le preguntaría, porque realmente lo viví, lo sentí todo el tiempo conmigo, entonces, y lo siento. Entonces, por ahí me gustaría tener más claridad en para dónde ir. O sea, que ver si estoy haciendo bien o si es un capricho mío. Gonzalo, en tu caso, ¿qué le preguntarías al general? El general nos dejó muchas cosas, pues nos dejó frases, ¿no? Que son emblemáticas. Por ejemplo, en política no se hace lo que se quiere, sino lo que se puede. A él que siempre se dijo que era un poder hegemónico, Roca fue un poder de consenso, porque él venía de los gobernadores, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿de dónde tenía esa fortaleza? Porque comía sapos todos los días, un sapo, 2 sapos, guisos de sapo, como decimos hoy modernamente, ¿no es cierto? Y él tenía una fortaleza muy grande que transmitía esa paz. Él tenía una fortaleza. Cuando el 24, y eso no sé si le viene de familia, pero ¿dónde lo fortaleció? Porque él es una singularidad, es el único. No hay otra persona parecida, ni en sus hermanos, ni nada. Roca es una singularidad muy grande. Entonces, ¿cómo la cultivó? ¿Cómo la tuvo? Él, cuando nace, su madre le escribe a su padre, que no estaba ese día del nacimiento, sí estuvo el día después. Dice, le vamos a poner Julio por ser el mes glorioso y argentino porque esperamos que preste tantos servicios a la patria como su padre. ¿No? Bueno, al día siguiente el padre llega y le manda al gobernador y le dice, acá anoche ha nacido un nuevo granadero, se lo ofrezco, ¿no? Un nuevo granadero. Bueno, pero eso de la madre, a mí siempre me quedó la duda, ¿fue una manda o fue que vio futuro? ¿O fue una manda? Porque hizo un cumplimiento muy grande. Transmitir y luchar por la paz es lo más grande que puede hacer un hombre. Y Roca lo hizo, fueron muchos años. Entonces esa fortaleza que él tuvo, lo que iba a contar el 24 de diciembre de 1901, 24 de diciembre, noche de Navidad, no se celebraba como
como es ahora, pero cae el ministro de guerra, Ricchieri, a verlo a Roca a su casa, y le dice, presidente, tengo todo el ejército movilizado, lo único que necesito es su orden, movilizado para qué, para empezar la guerra con Chile. Necesito su orden y ya está, salimos. En ese momento el concepto de guerra era el que ataca primero tiene muchas posibilidades de ganar, muchas más posibilidades de ganar. Dos ejércitos muy parejos como era el chileno y el argentino de ese entonces, población pareja, ejército y marina muy pareja. Y Roca se toma su tiempo para responderle esa noche a las 12 de la noche en su casa al ministro. Le dice después de varios minutos, dice, vamos a esperar un poco. En Chile también debe haber alguien pensando en esto y vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar. Se hicieron las 4 de la mañana esperando. A las 4 de la mañana apareció el embajador chileno diciendo, paren todo, vamos a seguir negociando. Traigo buenas noticias. Bueno, una persona, él, esto no lo contó Roca, tampoco está en los libros de historia, esto lo contó el ministro Ricchieri en el aniversario de la muerte de Roca, en el primer aniversario, es decir, lo contó en el cementerio en el homenaje a Roca, un año después de muerto Roca. Entonces, esa fortaleza de esa decisión para un general exitoso que había ganado todas las batallas y que apostó por la paz, y dice, vamos a esperar, y le dijo al ministro, le dijo, podremos ganar la guerra, pero nunca vamos a tener paz. Entonces, bueno, es una fortaleza muy grande que tenía Roca. ¿Cómo se la formó? ¿Dónde se la formó? Fue heredada. ¿Qué diría hoy, y también qué diría Pincén, ¿no?, desde su lugar, al ver la realidad de lo que está pasando en estas tierras, ¿no?, en nuestra Argentina de hoy, en la actualidad? Roca luchó por la unidad. Roca luchó por la unidad, así que estaría trabajando por la unidad. Y a Pincén y a todos les estaría diciendo, trabajemos juntos, que eso es lo que está faltando. No es la generación de Roca la que está en falta, son las generaciones posteriores, porque no le han dado un lugar. Él está pidiendo, Pincén está pidiendo, el actual Pincén está pidiendo un lugar porque sufre por Argentina. Y él tiene cosas para hacer y para decir, y sufre, y tiene que tener ese lugar. Y eso es lo que está pasando, me parece a mí. Sí, yo creo que también la falta de reconocimiento. Hay una... Pincén peleó por la libertad y peleó por su familia, por un futuro para su familia. Al día de hoy no hay reconocimiento para los pueblos originarios. Lo que sí hay es mucho odio y gente que ha venido mucho después de, o sea, posterior a la campaña, y ha venido a poblar a la Argentina como mano de obra barata para esa oligarquía que venía de hace tiempo. Ha perdido la memoria y ha olvidado, quizás ignora el destrato que sufrió por esa Argentina de ese momento. Entonces, yo creo que Pincén seguiría luchando por la libertad, pidiendo equilibrio, pidiendo buen, pidiendo fortaleza y diálogo. Si es una cosa que uno puede ver, es que Pincén siempre dialogó. Que entender que la violencia no es una herramienta, nunca, y que solamente llama a más violencia. La guerra genera guerra, la guerra transforma a las personas. Entonces, ya dejan de ser quienes son por entregarse a la sangre, entregarse al dolor. Como pueblos, tenemos la posibilidad de cambiar todo eso, de llamarnos a la paz, de llamarnos al diálogo, de encontrarnos en un lugar, y creo que por eso peleó Pincén. Bueno, yo les agradezco a los dos la oportunidad de haber podido charlar un ratito.
en esta fecha tan especial y esta ocasión más especial todavía. Y bueno, agradecerle y que sigan bien y cada uno en sus tareas. Gracias, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.